Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Mi nombre es Liliana Cavazos, soy directora de Recursos Humanos en Javer y hoy nos acompaña Tomás Fragoso, quien es consultor de Capital Humano en AON México. Tomás es experto en el desarrollo de soluciones integrales de capital humano. Cuenta con 19 años de experiencia, ha colaborado como líder de consultoría de recursos humanos en temas de estrategias de retención, atracción de talento, compensación, clima organizacional y costos de rotación, así como programas que ayudan a los colaboradores a tener hábitos financieros saludables y alta apreciación de su compensación total. Muchas gracias por estar con nosotros, Tomás, el día de hoy. Y bueno, pues para dar inicio, antes de entrar en el tema y conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte, si la vida no te hubiera llevado por el camino de capital humano, ¿en qué otra área te hubiera gustado desarrollarte? Ok, muy buena pregunta, Lili. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Y sobre eso, fíjate que yo recuerdo que desde pequeño, pues yo tenía siempre la intención de querer ser doctor. Recuerdo que secundaria, preparatoria, yo iba muy alineado a eso. Pero justo en la prepa, cuando llegas a un momento de elegir la famosa área, ¿no? Digo, medio injusto porque todavía no sabes ni siquiera bien qué quieres y bueno, ya te obligan, ¿no? A tener un área. Recuerdo que para tomar esa decisión me hicieron ir a un anfiteatro, ¿no? Entonces ahí fui con dos amigos, vi ahí el cadáver y dije, oh, no, creo que esto no es lo mío, ¿no? De hecho, pesadillas y todo, porque obviamente no. Y de ahí dije, bueno, ¿qué sería lo que a mí me gustaría, en lo que yo pudiera sentirme bien? Y así fue como llegué a los números, ¿no? Yo soy actuario de profesión. Entonces, pues me enfoqué en eso y disfruté mucho mi carrera profesional. Pues qué interesante, sí fue un cambio bastante fuerte de doctor a actuario, pero pues qué padre que caíste en estos temas de capital humano. Sí, Y muy pues, interesante, la verdad. sí, bueno, pues ahora sí para entrar un poquito ya en materia de lo que es el tema de este podcast, me gustaría que nos compartieras qué se entiende por prácticas de blindaje en el contexto de compensaciones y cuál sería el propósito de utilizar estas prácticas. Mira, prácticas de blindaje, en pocas palabras, son prácticas de conservación del talento en épocas o momentos emergentes, ¿sí? O sea, todo esto de épocas emergentes es lo que marca este tipo de técnicas. Pero yo te diría, podemos ir un poquito más atrás, ¿no? Desde por qué surge, cuándo se da, qué pasa hoy en día con Nuevo León. Y pensaría que esto es básicamente desde el COVID, ¿no? En el COVID, pues surgieron muchas situaciones. Obviamente, en el tema económico, pues las economías o los países se dieron cuenta de cómo eficientar, ¿no? Operaciones en la cadena de producción. Por ejemplo, en México, pues obviamente nuestro mercado de consumo final en su mayor parte es Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que origina también el famoso nearshoring que hemos estado pues hablando desde, yo creo que 2022, 2023, pues en la zona sabemos que con Tesla se dio este boom. Si bien al día de hoy no tenemos todavía ni siquiera la primera piedra, ¿verdad? De Tesla, pues bueno, ya sabemos y ya nos consta que están reclutando ciertos perfiles. O sea, yo no diría que no va para adelante, más bien es un tema de, pues se ha tomado cierto tiempo, ¿verdad? Elon Musk, recuerdo que todavía por ahí de septiembre, octubre del año pasado, pues mencionó que no iba a ir tan acelerado como se pensaba, ¿no? Que básicamente ya en 2024 íbamos a estar con la Gigafactory aquí en Nuevo León. Y no va a ser así, ¿verdad? Pero hay un contexto atrás de todo esto, sobre todo, pues, el contexto financiero, ¿verdad? Él menciona, oye, pues es que, ¿cómo voy a echar a andar una fábrica de esta dimensión si para que yo pueda tener utilidad, pues necesito basarme del crédito, ¿no? En mis autos para que las personas, pues, puedan adquirir un auto
y puedan tener esos créditos, pues se requiere una tasa de interés, ¿no? Entonces, esas tasas han sido muy altas. Entonces, lo que se espera es que esto se estabilice y ver cómo avanza toda esta parte de esa inversión. También estamos hoy en día en un año electoral, entonces pues eso puede detener también, ¿no? Conservar, o más que conservar, más bien hacer que las empresas estén muy cautelosas en qué van a invertir y en qué momento. ¿Por qué menciono esto? Porque derivado precisamente de nearshoring, todos estos anuncios, pues es de donde, sobre todo en el norte, ¿sí? Se ha dado más la especulación, ¿no? Y ya lo vemos, ¿no? De la complejidad para conservar el talento, para reclutar al personal que se requiere. Y entonces, pues esto es lo que ha estado marcando o está siendo un momento o una época de blindaje, ¿no? De este periodo que decimos, pues es complicado precisamente para poder blindar o para poder salir de este periodo emergente. Otro punto importante, por ejemplo, en los indicadores que vi, yo creo que fue a final de año, eh, sobre Banco de México, que menciona que la mayor prevalencia para que la inversión llegue a México, pues se está dando en Saltillo y Nuevo León, ¿verdad? Entonces, como región, pues obviamente eso nos lleva a tener pues una guerra de talento mucho más, mucho mayor que antes, se intensifica, si bien eh, muchos de los directivos o de los especialistas de recursos humanos con los que he platicado del tema me dicen, oye, pues que ahorita le llamamos nearshoring, pero la realidad es que esta situación la hemos vivido ya en décadas atrás, ¿no? Y se llama guerra del talento. Y efectivamente, solo que ahorita, pues bueno, se intensifica por esta situación. Otro de los puntos importantes por los cuales estamos en un periodo, en un momento emergente, pues tiene que ver, decía, con la escasez de talento, ¿verdad? En Nuevo León, si esto, digo, lo vemos con el último reporte de la INEGI, justo la encuesta que salió el 26 de febrero, pues ahí mencionan que hay 79,000 personas buscando empleo, ¿no? O sea, es la población desocupada. Yo diría, si reflexionamos sobre esta cifra, 79,000 colaboradores en Nuevo León, pues pueden significar a lo mejor la nómina de 2 o 3 empresas de las más representativas que tenemos. Entonces, pues realmente no tenemos la mano de obra suficiente. Y todavía eso se reduce mucho más porque claramente pues no todos van a ser posiciones calificadas, no todos van a ser o van a ocupar, ¿no? La descripción o el rol que yo necesito. Otro indicador importante, pues la tasa de informalidad es de las más bajas o está muy en promedio nacional, que es 3.7, la tasa de desocupación del 2.1. Si vemos los datos del IMSS, pues ahí vemos que 2023 fue la entidad donde más se reportaron nuevos empleos y 2024 ya al menos hacia enero están hablando de 7,000 y tantos nuevos empleos. Entonces, nuevamente estamos pasando por una situación emergente. Eso nos lleva a tomar estrategias y planeaciones específicas de qué queremos hacer y con qué tipo de colaboradores para conservarlos. Ok, ok. Entonces, digo, esto, pues es un reto a nivel nacional, pero digamos que acá en el norte, se nos pone un poquito más interesante por todo esto que ya estabas Definitivamente. mencionando. Sí, Oye, Tomás, definitivamente. ¿cuáles serían los beneficios tanto para la organización, inclusive para los colaboradores, en implementar estas prácticas de blindaje? Mira, para el ser colaborador, pues yo te diría que tener ciertos beneficios de corto plazo, o sea, sobre todo beneficios económicos, ¿sí? Remuneraciones monetarias, intangibles. Por ejemplo, el decir al colaborador, bueno, pues este es un incremento adicional para ti, puede ser a lo mejor semestral, un bono mayor por la contribución extraordinaria que ha hecho la persona, apostar o invertir en su capacitación, pero más orientado hacia los planes de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si se hacen asignaciones especiales, pues pueden ser en México, pueden ser en otros países, este tema de darle que la cena, que los boletos para ciertos eventos, etcétera. Esos son los diferenciales que pueden tener ciertos perfiles de colaboradores cuando estamos nuevamente en una estrategia de blindaje del talento. Y para la empresa, yo consideraría que significa pues la conservación precisamente del talento, ¿no? También el poder madurar sus paquetes de compensación, contar con pues los trabajadores que pueden ayudar en la marca interna de la empresa, ¿sí? Y que van a hablar pues bien
tanto dentro como fuera de la compañía. Entonces, eso también puede ayudar en la reducción de costos de rotación, desde pues el reclutamiento, los programas de inversión inclusive que se hacen para altos ejecutivos, la innovación, el riesgo, ¿no? De que significa a veces la pérdida de clientes. Entonces, si imaginamos todo lo que es el ciclo de vida laboral del colaborador, dónde se encuentra, qué responsabilidades tiene, pues el conservarlo cuando es un talento importante, pues eso reduce y también significan pues ahorros importantes para la empresa. Ahora, por otro lado, creo que también hay compañías que pueden tener pues el mejor modelo de Total Rewards que puede existir, pero cuando a lo mejor estamos sin una comunicación adecuada hacia el colaborador, pues tal vez ese tipo de esquemas que son muy robustos, muy competitivos, pues tal vez cuando llegamos a un momento como este que menciono de una situación emergente, pues tal vez ya requiere ciertos cambios, ciertas actualizaciones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos lleva y las ventajas que puede tener tanto el colaborador como la empresa. Ok. Tomás, ¿cuáles crees que son los criterios que deberíamos de considerar para definir cuáles son los colaboradores que debemos de blindar? Y yo miré un poquito más allá, ¿en qué momento para hacerlo de una manera oportuna? Claro, mira, tiene mucho que ver, pues, como mencionas, el momento de que está atravesando la empresa, la necesidad que tiene, pero sí es, pues, primordial el que se valoren o se evalúen las capacidades técnicas, ¿no? Y las aptitudes, que es lo primero, yo creo que a cualquiera de nosotros, pues, nos contratan en una empresa, precisamente por, pues, lo que podemos colaborar, lo que podemos sumar en una empresa. Y entonces, cuando estamos en este tipo de blindajes, pues, lo primero que se analiza es eso, ¿no? O sea, esa capacidad o esa fortaleza que puede mostrar el colaborador dependiendo de la necesidad que tengo en este momento como empresa, ¿sí? Su contribución, sus habilidades, su participación en proyectos críticos, ¿sí? Porque nuevamente al hablar de blindaje son proyectos o son momentos específicos. Entonces, en ese instante, ¿cómo está respondiendo la persona? Y otras habilidades también que se han hablado mucho en el campo de recursos humanos, pues que tiene que ver con la resiliencia, con la adaptabilidad, inclusive el que sea accountable, ¿no? El que sea accountable significa que cualquier proyecto que llegue a sus manos, pues él toma la responsabilidad, lo toma como propio, ¿verdad? Da un poco más allá de lo que se espera de la persona. Y entonces creo que son esos los signos que nos pueden llevar precisamente a decir, bueno, aquí es el talento que requiero, este es el grupo de personas que debo brindar, y el reto es qué estrategia voy a seguir, ¿no? Porque sí, definitivamente le tienes que invertir tiempo, le tienes que invertir cierto dinero o ciertas cosas que mejoren y que te ayuden a conservar esos talentos, y pues básicamente eso es lo que, en mi opinión, ¿verdad? Pues lo que se debe de hacer para brindar ese talento. Oye, y adicional a estas, digamos que habilidades, aptitudes, adicional a las capacidades técnicas que tenga el colaborador, el poner también sobre la mesa el impacto de perder estos colaboradores, porque a lo mejor hay habilidades que, inclusive técnicas que las puedes sustituir, pero la relevancia de lo que mencionabas ahorita de estas habilidades soft, actitudes, que a veces no tan fácil se encuentran ponderar ese impacto, ¿no? De talento. Totalmente, y justo tocas este tema del costo de aportación, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto te cuesta un nuevo colaborador desde que lo buscas, ¿no? Desde que lo tratas de enamorar o la tratas de enamorar para que vengan a trabajar contigo, sí, toda la parte del reclutamiento, toda la parte o cuando apuestas para su desarrollo dentro de la empresa, cuando ya tienes cierta experiencia y, pues, a lo mejor digo, estos son quejas que luego se desahogan conmigo, ¿no? Cuando dicen, oye, te ocupan a mi empresa como trampolín porque de aquí se van y pues ya le invertí, eso es clásico, ¿no? Entonces, pues todo eso efectivamente tiene que ver y el poder conservar a esa gente que tú requieres, pues te reduce, ¿no? Si hablamos de altos mandos, estaba viendo con un colega que es headhunter y me dice, no, pues es que mira, para un directivo, no sé, de finanzas, senior, pues a veces son hasta 12 meses de sueldo, ¿no? Lo que se requiere o se cobra por este tipo de perfiles. Entonces, sí, o sea, definitivamente, pues te ahorras cantidades importantes en costo de aportación. Muy bien.
Oye, Tomás, en tu opinión, ¿cómo pueden las empresas asegurarse de que los colaboradores administrativos, inclusive los operativos, conozcan bien su paquete de remuneración y sus beneficios para que los puedan ahí valorar y que, en verdad, efectivamente sirvan como un blindaje? Sí, mira, yo te diría cuatro cosas importantes en esto y es como básicamente lo trabajamos en ello. El primero es la comunicación, ¿no? De ahí parte todo. De hecho, yo te podría decir que ese es uno de los derechos del colaborador, ¿no? Cuando la empresa contrata a cualquier persona, pues uno de los puntos importantes es decirle todo su paquete. Regularmente las empresas lo hacen, ¿no? O sea, a ti te dicen, oye, tu sueldo es tanto, las partes legales, aguinaldo, primero que haces esto, y adicional la empresa, mira, te da fondo de ahorro, vales de despensa, etcétera, pero es claro que no, o sea, para ellos no lo van a, no les queda, pues a la primera, ¿no? El concepto o el beneficio que pueden tener, y muchas veces se te pierde la comunicación que continua, ¿no? Entonces, uno de ellos es tener esa claridad o ese calendario de cuándo fortalecer el esquema de beneficios y prestaciones. También segmentar esa comunicación, porque a veces pues depende mucho de qué tipo de prestaciones tienes, ¿no? Digo, la más común, o una que siempre segmentamos por varias razones, es, por ejemplo, el plan de pensiones. No es lo mismo que cómo le tienes que hablar, ¿verdad? Y convencer de este tipo de beneficios a personas que a lo mejor están ya en sus 50, 55 en adelante, que pues les encanta el beneficio, ¿verdad? A cómo le tienes que hablar a lo mejor a millennials, centennials que apenas están ingresando contigo y que te van a decir, oye, no, por un plan de pensiones, pues yo no me quedo aquí 40 años, no me falta toda una vida. Pero cuando a ellos, te digo, segmentas esa comunicación y les dices, no, es que un plan de pensiones también es como un sinónimo, ¿no? De invertir sin riesgo, en el que si tú, no se ahorras un peso, la empresa va a dar otro peso. Entonces, no existe en el mundo una inversión que te garantice el 100% de rendimiento. O sea, ese tipo de mensajes, pues los vas segmentando, ¿no? Cuando son ciertos beneficios especiales o específicos para mujeres, para ciertas generaciones, a lo mejor para aquel grupo de personas que van a ser papás o mamás, etcétera. Eso funciona muy bien. También si se cuenta con un área interna de comunicación, puedes revisar la estrategia que se puede desarrollar. Y el cuarto punto que es fundamental y creo que las empresas pues deben básicamente entregarle a los colaboradores es un total reward statement, ¿no? O sea, que ahí en su estado de cuenta vean todo lo que ganan, no nada más en su oferta cuando la firman, te repito, de, oye, pues tu sueldo es esto, pero este se acabó, sino realmente todo, ¿no? Y si tienes inclusive la manera o una metodología de medir el intangible, ¿no? De que digan, oye, mira, trabajar en esta empresa, en lo que más le gusta a la gente es el liderazgo, y esto en puntos de valor es tanto, en la posibilidad de crecimiento es tanto, y así. Y tú puedes preguntar de esto de la empresa y vas a constatar que esto que te digo es cierto, tú vas a vivir esta cultura, etcétera. Pues la gente realmente que se anima, ¿no? Se anima y los que son nuevos dicen, oye, me están hablando de cosas intangibles que me llaman la atención. Los que ya están en la empresa, pues simplemente lo validan. E incluso yo diría un quinto punto, Lili, que son los simuladores de cómo se paga, ¿no? Ahí en este simulador, el statement es una fotografía, es un estado de cuenta, tú vas a saber cuánto tienes en un momento determinado. El simulador te va a decir en cualquier momento, tú ingresas los datos, etcétera, cuánto estás ganando. Esto lo desarrollamos mucho en Legion y la verdad es que le gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos estas métricas de cómo está la gente al inicio, cómo avanzamos con todos estos pasos o puntos que te digo, y cómo están después de cierto periodo, nos agrada mucho el ir descubriendo, ¿no? Cómo las personas, pues al inicio nada más conocen lo que tienen, ¿no? O básicamente están en la empresa pues por el dinero que ganan, pero después va cambiando un poco la percepción, o bastante, ¿no? Porque sucede que ya empiezan a decir, ya me queda claro este beneficio, ya lo empiezo a utilizar más, ya lo valoro diferente. Entonces, pasas digamos, de un modelo de compensación que está contigo por dinero y porque a lo mejor no tiene otra opción para moverse en el instante, ¿no? Y tiene que pagar, pues, deudas o gastos o lo que sea, de decir, no, es que no nada estoy por el salario, ¿no? O sea, me llevo muy bien con mi jefe, es un role model, el ambiente de trabajo, mis compañeros, ese engagement, esa lealtad, pues la empiezas a generar. Entonces, así es como lo hemos trabajado y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Para mí es súper emocionante ir viendo, ¿no? En el transcurso del tiempo, pues cómo se va evolucionando con este engagement dentro de la empresa.
Híjole, pues qué interesante, Tomás, porque efectivamente dentro de las organizaciones, digo, ahorita mencionabas el tema de la diferente etapa de vida que puede tener un colaborador, no van a apreciar de la misma manera algún beneficio, que al final, pues como quiera, siempre va a ser importante comunicarlo y que la gente lo conozca y en algún punto puede ser que con el tiempo, como lo mencionas ahorita, lo valoren. Pero la otra parte tan importante de los intangibles, esos soft, de ponerlos sobre la mesa y que también los puedan valorar. Y yo creo que aquí pondría como un adicional el conocer, tratar de conocer en la mejor manera posible a nuestros colaboradores que queremos blindar, porque a lo mejor hace ratito mencionabas, a uno los vas a blindar con un plan de desarrollo más que con dinero y a lo mejor habrá los que el punto fuerte para el blindaje va a ser ese plan de ahorro para el retiro o un beneficio médico. Entonces, Es correcto. muy interesante. Totalmente. Y fíjate que esto que mencionas, Lili, también es súper importante porque nosotros, a nuestra área se llama recursos humanos, no es recurso persona o no es recursos de empleo dinero, ¿no? O sea, es recursos humanos, es llegar a esa parte humana. Entonces, efectivamente, hay empresas que ya con tiempo atrás han trabajado mucho esto y al día de hoy, pues conocen más a sus colaboradores, ¿no? Al grado de decir, pues bajo un esquema flexible, ¿no? O sea, puede haber personas en ciertos niveles que a lo mejor pues te piden un chofer y pues, a lo mejor ellos mismos lo adquieren, lo que sea. Va a haber otros que va a ser más importante el tema de capacitación, ¿no? O un plan de carrera, ¿verdad? Entonces, como que dependiendo del momento y la madurez de la empresa en estos paquetes o en este tipo de esquemas, es cómo puedes ir conservando y cómo puedes ir conociendo a la gente. Entonces, sí, definitivamente, si tú me dices, oye, pues, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de ver en este tipo de situaciones emergentes? Pues sí, el primer paso es asegurarte primero de la compensación, ¿no? De que seas competitivo en el mercado, de que tengas equidad interna de entrada. Pero si tú quieres ir más allá, no nada más en este momento que requieres a la persona, sino conservarlo en el mediano o largo plazo, pues tienes que ir más a profundidad, ¿no? ¿Cómo conoces a tu nómina, sí, a tu personal? Y sobre eso tomar las mejores decisiones. Excelente. Tomás, ¿nos pudieras compartir algunos ejemplos de cómo estas prácticas de blindaje pues han ayudado a proteger los intereses de los colaboradores y de las compañías, inclusive llegar a proteger ahí estos temas de impactos en costos, en la parte financiera o en la parte operativa, inclusive de la organización? No sé si pudieras comentarnos algunos ejemplos. Sí, digo, los ejemplos, pues básicamente igual. O sea, creo que esto ya desde tiempo atrás se han hecho y tiene que ver mucho con los bonos, ¿sí? El otorgar bonos extraordinarios, los bonos de retención, bonos de recomendación, que esto pues, funciona mucho inclusive con el personal operativo, sindicalizado. Yo te diría a niveles ejecutivos, pues tal vez los planes accionarios, eh, planes de carrera y desarrollo, planes de sucesión, ¿no? Para realmente, pues, tú lo vayas ya midiendo con 3, 4, 5 años de anticipación y cuando ya un colaborador valioso, ¿verdad? Llega ese momento de retiro, pues cómo lo vas a sustituir, ¿no? Que vaya perdiendo, que se vaya dando todo esto. Los esquemas variables en general son muy interesantes y yo te diría que justo a raíz de todo este boom que tenemos hoy en día en Nuevo León, hemos trabajado mucho el diseño, ¿no? Y la implementación de esquemas variables, porque hay dos factores bien interesantes en este tipo de esquemas. El primero, pues, es a favor de la empresa, porque son esquemas autofinanciables, ¿no? Digo, lo más claro lo podemos ver, pues, con el equipo de ventas, ¿verdad? Si ellos en sus proyecciones, en sus objetivos, si llegan o lo rebasan, pues tienen, aparte de un sueldo base, pues estos esquemas de bonos extra, ¿no? De comisiones. Entonces ahí queda muy claro, llega la persona, o sea, se da esta comisión, pero ya la empresa pues lo está considerando. Ya no es que tú le estés pagando por el tiempo transcurrido ahí, pues un monto adicional que ahí sí te pega en flujo. Entonces son autofinanciables. Y para el colaborador, pues además de tener un monto adicional, tienen que ser esquemas, yo te diría, sí retadores, pero tienen que ser esquemas más realistas, alcanzables, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve muy interesante porque pues va a haber personas que les encanta el reto, ¿no? Entonces, tú los retos
o sea, tú les dices, puedes lograr esto, etcétera, pero desde el inicio deben decir, sí, sí lo puedo lograr, sabes que pues eso ya jamás va a suceder. Ahí está el reto de estos esquemas variables. Muchas veces nos dicen, oye, pues tiene que quedar desde la primera. No, un esquema variable, si tenemos suerte, puede quedar en la primera, pero la verdad es que hay que irlo ajustando en el periodo. Yo te diría, una vez que lo implementas, puedes tardarte 1 o 2 años para llegar realmente ya al esquema que dices, o sea, que requieres, ¿no? Y esto lo puedes ligar en todas las áreas, o sea, en recursos humanos también, porque luego me dicen, oye, es que ellos no son ventas, sí, no, pero a lo mejor los puedes medir con algunos KPIs de reclutamiento, de retención, qué sé yo. O sea, siempre hay que encontrar una variable que tú indexas a ese tipo de esquemas y pues son esquemas muy interesantes. Entonces, eso puede ayudar mucho también el tema del ahorro, ¿no? O sea, me mencionabas pues el tema de financiero, ¿no? O sea, cómo blindar también esta parte. Nos toca a nosotros, y digo, en todos los niveles, el tema de ahorro, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos claridad o un objetivo, pues bien enfocado de hasta dónde vamos, qué queremos, jamás vamos a poder ahorrar, ¿no? Generalmente lo que sucede es que, pues tú recibes no sé, tu nómina, gastas y después ahorras, ¿no? Cuando a lo mejor la ecuación tiene que ser diferente y la debemos de entender muy bien. Te llega ese ingreso, o tu sueldo, la aguinaldo, lo que sea, ahorras para ese objetivo que tú quieres y que tienes claridad, y lo que te sobra lo gastas. Y entonces ahí ya se vuelve bien diferente, ¿no? Porque tú estás trabajando y te estás haciendo responsable de algo. Cuando tienes los planes de pensiones, pues obviamente si uno de tus objetivos, ¿verdad?, es tener suficiente dinero al retiro, pues tú lo inviertes a lo más que puedas, porque otra vez son instrumentos que te dan un rendimiento 100% sin riesgo, ¿no? Inclusive los intereses pues no generan impuestos, etcétera. Todo depende, Lili, sí, de esa comunicación que te pueda dar y te pueda apoyar la empresa, pero también depende mucho de cómo tú mismo identificas qué quieres, ¿no? Hacia dónde vas y cómo te puede ayudar, o sea, cómo te debes ayudar a ti mismo, de verdad. Muy bien. Oye, y qué interesante también ahorita, creo que es muy fácil pensar que los esquemas de blindaje, piensas a lo mejor que en niveles ejecutivos o gente que traes desarrollando para posiciones clave, y la importancia también en todos los niveles, inclusive ahorita hablamos de los temas operativos por todo lo que está viendo en el entorno, escasez de mano de obra, técnicos especializados que también tenemos que cuidar y buscar esos mecanismos, como bien mencionados ahorita, que estén alcanzables, a lo mejor que sean contingentes como estos esquemas de compensación variable, pero que sean alcanzables para que puedan realmente ser atractivos y cumplan con esta función de retener ahí a los De colaboradores. conservar talento, sí, totalmente. Así es. Oye, Tomás, pues ya para cerrar, para ti, ¿qué consideras en lo que debemos de estarnos enfocando este año en el ámbito de compensaciones y con todo este entorno que ya platicamos, retador que tenemos ahorita? Y mira, te voy a contestar esta pregunta con base en los resultados de nuestra última encuesta de compensaciones, que justo ahí pues salieron las principales causas de rotación, ¿no? Entonces, obviamente, trabajar en esos puntos, pues el resultado sería apoyar a las empresas en la conservación del talento, ¿no? Entonces, el primero, como sabemos, creo que en esta encuesta, ahorita, en el pasado, en el futuro, creo que va a ser la misma, el primer reto es salario, ¿sí? Entonces, en el tema de salario, yo lo que recomiendo es que las empresas hoy, sí o sí, comprendan los conceptos de compensación. Fíjate que nosotros, como consultoría, que somos expertos en este tema, cuando hacemos los estudios, pues hay empresas que sin tema participan todos los años, porque tienen el conocimiento, ¿no?, de qué se trata. Pero hay muchas empresas que cuando las invitas, a veces dices, es que ¿por qué quieres conocer mi información? O sea, ¿por qué te voy a dar los datos? O sea, llegamos a esos puntos. Pero al mismo tiempo nos dicen, oye, es que tengo una rotación tremenda, me cuesta mucho trabajo atraer talento. Claro, porque no quieres medirte, no quieres saber, no prestas tu información, jamás vas a poder llegar pues, a los niveles correctos, o vas a estar muy bien en unos niveles, en otros no. Entonces, todas estas empresas que hoy en día están en Nuevo León, ¿verdad? Y específico, o sea, digo Nuevo León porque aquí es donde estamos viviendo con mayor intensidad de nearshoring, y participen en esto se van a dar cuenta de cómo pueden generar precisamente esa competitividad de mercado.
no es que tú me des los datos y que yo le voy a decir a las empresas, oye, ganan esto, no, o sea, se hacen siempre indicadores, siempre se muestran estos resultados a través de una media de mercado, un percentil 25, 75. Pero lo importante ahí es decir, a ver, ¿en dónde tengo que invertir? ¿En qué posiciones estoy? Pues muy abajo, y si son posiciones importantes por la situación que tengo ahorita, pues le tengo que invertir, ¿no? Escalar el salario base, y a lo mejor lo hago en corto, mediano, largo plazo, cómo estoy en prestaciones, cómo estoy en la parte variable. En México, por ejemplo, es pues, una práctica común el auto, ¿no? Entonces, pues también cómo mides el auto ya con tu compensación total, etcétera. Entender qué es una posición, qué es una descripción de puesto. O sea, todo esto, Lili, es súper relevante al día de hoy para aquellas empresas que de entrada nos dicen se van por X cantidad de salario, ¿no? Y también, o sea, en el operativo sindicalizado es otro perfil totalmente diferente. Si hablamos de sueldo, pero con ellos entramos también a la parte de negociaciones sindicales, ¿no? Contratos colectivos, etcétera. Entonces es un mundo diferente. Tienes que también entrarle hoy en día pues a la libertad sindical, que sea una posición no es sindicalizada ahorita, pero es sindicalizable, qué efectos tiene. Todos esos son cambios tan relevantes, Lili, con los que estamos trabajando hoy en día, que las empresas dicen, sí, o sea, esto es lo único que yo puedo tener información para tomar mejores decisiones. En el siguiente punto que estamos viendo, bueno, y antes, déjame decirte, otro fenómeno importante también en esto de la compensación es que antes las empresas se medían solamente con empresas de su giro. Hoy en día ya nos dicen, oye, es que necesito dos muestras, o cómo le hago la combinación ahí, porque pues si yo te hablo de ciertos niveles administrativos, pues si yo estoy en farma, se pueden ir a, no sé, a retail, o se pueden ir a alimentos y bebidas, o sea, ya pueden empezar en autos, o sea, dependiendo, ¿no? Hay posiciones muy estratégicas, las de tecnología, las de ingeniería, que también nos dicen, oye, pues sí, entonces hemos trabajado mucho en empresas, en encuestas a la medida. O sea, tú dices, oye, sí quiero una muestra general, pero también quiero que me invites a esto se ha dado mucho en el día de hoy, y creo que por ahí va lo que deben de hacer muchas empresas. También conocer la prevalencia de prestaciones, o sea, cómo estás hoy en día, aparte de lo legal, la práctica del mercado, pero en qué niveles los están dando, porque otra vez ahí hay mucha fuga también de talento, ¿no? Todas estas cosas, pues sí, significan impactos importantes financieros para la empresa, pero regresemos a lo que decimos al inicio. Estamos en un mercado muy competitivo, o sea, estamos en Nuevo León, estás en Saltillo, está pasando todo esto, entonces es cómo vas a jugar tú esas cartas. El siguiente punto que mencionaban aquí las empresas es el tema de jornada de trabajo. ¿Sí? No voy a entrar, obviamente, a todo esta que viene el cambio de reducción de 48 a 40 horas, sino más bien la gente lo que dice casi en todas nuestras encuestas todos los años es piden descanso. Ellos piden descanso. En la mayoría de los casos es lo primero que te dicen, salario y quiero o sea, cargas de trabajo menor, ¿no? Entonces, también qué tipo de eficiencias puedes hacer. Fíjate que en este punto nos han llegado a preguntar mucho, oye, ¿qué hace Estados Unidos? ¿No? Porque si muchas empresas de allá vienen para acá, ¿qué están haciendo? Y, por ejemplo, en el personal operativo, lo que hemos visto son algunas prácticas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, allá han cambiado o dejan que el colaborador cambie su esquema de 5 por 8, o sea, 5 días, 8 horas, a 4 por 10, ¿no? Y les ha funcionado muy bien. Otro es la rotación de turnos. Otra es que ellos elijan el turno que requieren, pues obviamente con el visto bueno del manager. Entonces, todas estas prácticas que ya se hacen en Estados Unidos, pues son muy interesantes conocerlas aquí y ver qué realmente se puede hacer. El tema de liderazgo humano, por supuesto, y calidad de vida, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar pues, del burnout, de los índices de suicidio, inclusive pues, esas afectaciones que se tienen en los núcleos familiares, en las organizaciones, etcétera. Fíjate que apenas se dio o se entregaron el último reporte de Wellbeing Global de ello, y en México el principal problema de bienestar tiene que ver con salud mental y emocional. El segundo, el burnout, el tercero, el ambiente de trabajo, y ahí me llamó mucho la atención que hasta el séptimo viene el tema de estrés financiero, o sea, el tema monetario. Entonces, ya cuando yo pienso y digo, a ver, ¿cómo va a ser eso posible? Cuando yo en los foros, ¿no? que participo pregunto, oigan, ¿qué es lo más importante, la salud o el dinero? Todo el mundo, o sea, el 99% de la gente te dice que la salud. Muchos te dicen que los dos, pero yo les digo, no pueden elegir los dos, es uno u otro.
Entonces muchos se van que por la salud. Y yo les digo, es que no es cierto, o sea, lo más importante es el dinero. Y me dicen, no, ¿por qué? Le digo, que una cosa es lo que decimos y otra ya son las acciones, ¿sí? Cuando te dan un problema del banco, ¿verdad? Y te dicen, oye, fíjate que hay un cargo que no reconocemos, o tú mismo, ¿no? En tu estado de cuenta no reconoces un cargo, de inmediato vas al banco, hablas y pides una aclaración, es tu derecho. Pero a lo mejor cuando tu cuerpo te dice, oye, pues, me está doliendo la cabeza, no sé, el estómago, pues no vas de inmediato al... Y como te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿a qué voy con todo esto? Pues que depende mucho, otra vez, qué es lo que la gente pide, qué es lo que tú les estás comunicando, y pues qué es lo que genera una mayor, básicamente, mayor apreciación de la compensación total. Y otro punto, Lili, como lo estamos platicando, pues es todo un esquema de compensación, ¿no? que debemos de desarrollar. El primero, pues, es la competitividad, que ya lo estoy mencionando, o lo comenté sobre, pues, estas encuestas, esta información de mercado que debemos tener, y con eso garantizar, pues, que estás por lo menos en la media, ¿no? Y en estas posiciones emergentes, pues, a lo mejor vas a tener que tomar un percentage más alto, no sé. La otra es la equidad interna, porque ese puede ser otro de los factores importantes por los cuales pues puedas tener rotación en ciertos niveles. La siguiente es el tabulador. O sea, esto del tabulador es súper relevante porque es justo la herramienta que te va a ayudar a tener la administración de salarios en el mediano plazo, ¿no? Justo con un presupuesto, pues tú lo que haces es identificar o definir esos incrementos que vas a otorgar en el año, pero al mismo tiempo nosotros a eso le llamamos suavizar la curva salarial, ¿no? Es decir, evitar esos picos o que en una misma posición pues tengas 70%, 40% arriba o 50% abajo. No, o sea, la vas suavizando y ahí vas viendo, pues de acuerdo al presupuesto, cómo puedes ir moviendo esos niveles. También te sirve para que tú identifiques en un rango de competitividad, pues que una persona puede estar en una posición junior, en una posición media, o a lo mejor ya estar listo para el siguiente nivel. Y entonces ese mismo tabulador pues, te va a indicar esas posibilidades de crecimiento en el salario sin caer en desigualdad salarial. Y por último, pues la estrategia de sueldos. Esta estrategia de sueldos ya le incorporas un elemento adicional, que ya son la evaluación individual, ¿no? O sea, de acuerdo a los factores o la metodología que tú utilices, cómo está siendo calificado este colaborador por su productividad, por sus resultados, etcétera, nuevamente alineado al presupuesto, y con eso, pues tú ya identificas en esta matriz de salario dónde vas a ir ubicando a cada persona de acuerdo a la posición, ¿verdad? Si es un high potential o no, bueno, eso te va a dar precisamente la estrategia de salarios. Híjole, Tomás, qué interesante esto que nos estás diciendo y qué impactante esto último, este ejemplo que pones de decir, bueno, en teoría decimos una cosa, pero en realidad ¿a qué le estamos dando la importancia y se refleja en acciones inmediatas como esto que ponías de la salud y el dinero? Y pues recapitulando un poquito esto último que mencionabas, pues analizar con esta información de mercado bien dónde estamos parados, dónde estamos siendo competitivos, dónde no tanto, pues para poder empezar a tomar las mejores decisiones y no dejar de lado ver ese plus porque hay cosas que inclusive las mismas reformas nos empiezan a empujar, oye, pues si yo tenía una extrita más de prima vacacional, pues a lo mejor con esta última reforma pues ya no, y si se viene lo del aguinaldo a 30 días, tampoco ya no va a ser un plus, entonces hay que empezar a ver qué otras cosas pueden dar ese plus o ese valor agregado a los colaboradores y que sobre todo que las aprecien. Así es, totalmente, Lili. Oye, pues muchísimas gracias, Tomás, de mucho valor todo esto que nos estás compartiendo. Y pues muchísimas gracias también a toda la audiencia por escucharnos. Y pues si no hay más, pues los esperamos en nuestro siguiente episodio de Pasión por el Talento de ERIAC. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.